Sí, me imagino. Bueno, ahí vamos enseguida, nomás que hago la apertura y ya estamos en la apertura misma. Listo. Ahí te... Ah. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una mañana, como lo hacemos todos los días lunes, ¿no? Diciendo, bueno, primero agradeciendo que abrimos los ojos y otro día más para disfrutar. Y hoy seguramente es un día de análisis, un día de... algunos, como lo dije, que estarán disfrutando, otros estarán lamentando, algunos preguntándose qué hicimos mal, otros eh, acertamos o ¿qué pasó? Que nos encontramos en el podio. Y todas esas cosas son las que hoy se van a dar en diferentes corrillos. Una semana que se viene, digo, a partir del miércoles muy fría, aunque estemos arrancando con un lunes muy caliente en algunos sectores. A mí me gustaría saber cómo están las cosas a nivel nacional después de estos resultados y después de lo que, a ver, cómo queda la página 6 de Clarín de hoy, aquellos que están suscritos online, no se lo pierdan, no tiene desperdicio. Y lo que no tiene desperdicio, por supuesto, son los próximos minutos en nuestra radio. ¿Por qué? Porque como todas las semanas está nuestra analista de lujo, que supuestamente me va a preguntar ¿por qué perdió Mara Lewey en mi pueblo natal? ¿Por qué perdió Mara Lewey en Trevelin cuando se suponía que ganaba el oficialismo? No, perdió en Trevelin en manos de el que era el candidato que representaba a Linares, alineado detrás de la fórmula FF, pero que acá en la provincia, no sé, aparece Massa, abrazados con los Fernández, con los de Chusot, y eso es un desconcierto de la gente. Pero lo cierto es que Mara Lewey perdió, y cuando todos suponían que en él ganaba Pagini, ganó un Carato que salió tercero en las pasos, y que lo revirtió de una manera que nadie lo esperaba. Por eso, con todos estos datos, mire, se los serví en bandeja para que ahora deleitemos este mate mañanero con ustedes, y con ustedes somos tres, y con ustedes somos tres, señor Miguel Ignacio Ponce. Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, y me parece que el reportaje empieza al revés. Yo tengo que preguntar por qué pasó en Trevelin. Eso es un poco más comprensible, lo de Trevelin no tanto. Bueno, ¿qué pasó en Trevelin? Yo creo que a la gente de Trevelin, que es gente que le gusta, a ver, compartir mucho más, que le gusta compartir, de ser parte del gobierno sin tomar decisiones, pero ver a su intendente, quizás como lo hacía Mantegna, que es ya diputado electo, recorrer las casas, venir, antes ir a Martiña, había un asado, lo invitaban, iba, y Omar Alewi fue más de escritorio. Tal vez uno desde aquí, desde Esquel, lo ve diferente, ¿no? Pero Trevelin es muy particular, es más de compartir, más de tener al intendente en su casa, en su barrio, en su vecinal, cosa que no hizo Omar Alewi, y esto quizás pesó a la hora de definir el voto. Sí, claro, yo tengo el recuerdo de mi viejo siendo director de escuela, yo iba a la primaria ahí cerca de la Mimosa, ¿no? Del monumento, la escuela grande, y más de una vez el intendente Ibi comía en casa. Un sábado al mediodía solía ir a comer, o nos invitaba a asados chicos, esos asados de corderitos o capones en cruz. Sí, al asador. Tan interesantes eran, ¿no? Bueno, por eso esto de la cercanía veo que se sigue manteniendo, tal cual vos lo decís, y me parece también que es muy posible que el tema de la nacionalización haya influido de
alguna manera, ¿no es cierto? Es decir, la identificación del ganador con una fórmula nacional tal vez tenga algo que ver, ¿no? No lo sé. Claro, claro. A ver, porque en ese sentido, fíjate vos que el kirchnerismo tuvo el Frente Patriótico, ¿no? Que se llama. Acá en Esquel, por ejemplo, quedó en cuarto lugar. ¿Quién era la cabeza ahí? Acá Norma Villa y llevaba como candidato a diputado a quien fue durante 16 años, es decir, 4 periodos consecutivos, como intendente Rafael Williams. Claro, y ni con el arrastre de Rafael Williams pudo lograr ni siquiera ubicar ese segundo, quedó en cuarto lugar. Yo no sé, sí. Y además, después de haber hecho en Las PASO una excelente caudal de votos que le ganó en la interna a Bestene, dejándolo fuera, Norma Villa se convirtió en la candidata de los FF y alineándose detrás de Linares. Quizás en su promo, que Linares dentro de todo es un tipo que allí en Comodoro está muy dividido, que de hecho no ganó en Comodoro Linares. Así es. Y además acá se abre como estamos más lejos, tendemos a mirar la cosa tal vez más macro. Yo sumaba hoy y decía los 36 de Arcioni, más los más de 31 de Linares dan casi el 70% de votos justicialistas contra el 14% de Cambiemos. Esto son números impactantes, ¿no? Sí. Que obviamente tienen alguna explicación. Yo creo que la Patagonia en general ha tenido una mirada muy crítica hacia el gobierno nacional y hacia las políticas del gobierno nacional que seguramente no han atendido como atendieron otras regiones, ¿no? ¿Puedo comentarte algo? Salvo el tema Neuquén, Vaca Muerta y todo lo demás, el resto de la Patagonia me parece que tiene muchas quejas que se reflejan finalmente en números de esta naturaleza. Pues vos fíjate, ayer estaba Massa ahí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si Massa se junta con el Frente Patriótico, me dicen que hoy cambian el nombre, inclusive para producir esta unificación. Y se suman estos dos. Saben que nunca las sumas son automáticas, ¿no es cierto? Ni algebraicas. Pero estaría dándole a la fórmula de la unidad casi el 70%. Es mucho, es muy fuerte eso. Yo no sé si lograrán retener todo el voto de ambos sectores, pero a priori está garantizando que la fórmula nacional viene con mucho más peso del que se esperaba en la Patagonia. Miguel, vos sabés que hay un fenómeno también que habría que tenerlo en cuenta aquí en Esquel. Por ejemplo, en Las PASO, Ongarato sale tercero. Porque muchos sectores de la población dicen que Ongarato no tiene interna, entonces vamos a participar de la interna y vamos a votar a alguno de los que me gusta. Y entonces participó en el otro sector, apoyando a uno u otro candidato del otro sector, dejando a Ongarato tranquilo, tal, que se haga gordo lindo si después en las elecciones vamos a votar a nuestro candidato. Da esa sensación, sensación. Sí, evidentemente. Y creo que a nivel provincial... sorpresas para algunos, pero que ahora, con el hecho consumado y como decimos, nunca mejor dicho, con el diario del lunes, uno tiene que sacar alguna conclusión y darse alguna explicación. Esta explicación que vos estás dando es muy válida. Pero bueno, el tema, evidentemente, hoy el país está hablando de lo ocurrido ayer, las radios no paran de llamarnos, porque claro, son muchas señales en una semana en la cual ya no hay más tiempo. O sea, de aquí al miércoles se juega todo. Después vienen los nombres, pero los nombres es secundario al lado del tema de las alianzas. Digo, yo puedo estar preocupado por enterarme cuál es el candidato a vice del presidente Macri, pero es muy secundario ante la inscripción de finalmente dónde terminan anotándose las alianzas, ¿no es cierto? Claro. Creo que lo importante es lo que ocurre esta semana, o sea, lo que ocurre
de aquí al 12, y luego es secundario lo que ocurre del 12 al 22, por más que para muchos los que analizan la política desde lo personal, sobre todo los involucrados, tal vez sea más importante la pelea que se abre a partir del 12 y hasta el 22, ¿no es cierto? Claro, ahora vos sabés que estaba pensando también que es muy particular en esta región, por lo menos se vio, ¿no? Que cómo se cambia un resultado y que no te da lugar a la especulación de lo que pasó entre las PASO y las elecciones de ayer. Sí, claro. Es decir, te elimina todo tipo de cálculo. Ahora bien, a mí se me ocurre que la provincia de Chubut estuvo muy, muy concentrada en lo que es la elección de gobernador y de los diputados. Que cuando sean las elecciones nacionales, quizás sea otra la lectura también, o otro el resultado. Es muy posible, uno diríamos, si uno se ata en trasladar o en extrapolar los resultados provinciales a los resultados nacionales, acá tendría un indicio irrefutable. Ahora, como bien vos decís, es muy posible que además de aquí al tiempo de la elección puedan ocurrir situaciones que terminen haciendo que esta suma algebraica, como así analizábamos recién, no termine siendo tan exacta, y por lo tanto lo que analicemos hoy con los números de hoy no tenga tanta validez para entonces. En general uno tiende a pensar que la gente, digamos, va optando en cada momento en función precisamente de las identificaciones que se van dando en términos de cómo se ubique. Si yo tengo que pensar lo nacional, trato de pensar en términos nacionales. Si tengo que pensar en términos provinciales, seguramente hay otra mirada, ¿no es cierto?, que puede o no coincidir con los alineamientos nacionales. Y si tengo que pensarlo a nivel local, ya el tema de la cercanía, ¿no?, la forma en que se movió cada candidato en su terruño, pasa a ser decisivo, que es esto que hemos analizado recién de Esquel y de Trevelli. Claro, también se da, ¿no?, que, a ver, uno en este momento, y como decías vos recién, con el diario del lunes, todo es más fácil. Teniendo en cuenta que, a ver, esta estabilidad que puede ser real o controlada o manejada desde el gobierno del dólar, el reducir el número de la inflación, que no es la ideal, pero que por lo menos es reducción al fin. Teniendo en cuenta la cantidad de obras que está moviendo y inaugurando el gobierno nacional, de aquí a las elecciones, una serie de actitudes que la gente vota con la mano en el bolsillo, puede darse todavía este tipo de, de vuelco sobre las suposiciones. Puede haber un vuelco, decir que Macri aún puede que enviemos, más allá de los avatares que ha tenido todos estos días, cambiar el resultado final, porque nadie habla de derrota en el macrismo, bueno, en Cambiemos. No, lo que vos decís tiene mucha razón. Yo te diría primero que lo que venimos analizando cada vez que aparecemos aquí, esta va a ser una campaña electoral absolutamente inédita, por varios elementos. El primer elemento es el rol del financiamiento de los partidos y de las campañas, a partir de Odebrecht a nivel regional y de la causa de los cuadernos a nivel local. Los empresarios quieren aparecer lo más lejos posible del tema partidario y electoral, ¿no es cierto? Entonces entran a, digamos, valorizarse otros mecanismos de financiamiento, como de pronto pueden ser las iglesias, ¿no es cierto?, como ocurrió en Brasil, o pueden ser los partidos per se a título de la militancia individual y las formas en que el financiamiento se hace más a nivel micro, como ocurrió en México. Pero está claro que vamos a asistir a algo que a lo mejor no se ve en superficie mucho, pero sí se ve en términos de efectividades conducentes, que son lo que se denomina los cañones de Big Data electoral. ¿Qué quiero decir? El manejo de información que tienen sobre vos
sobre cada uno de nosotros, digo, Sí, ¿no? sí, sí. Sobre vos lo ejemplificaba, en términos de cuáles son tus intereses, qué cosas te motivan, qué cosas te emocionan, cuáles son tu orden de prioridad de repudios, qué cosa te genera miedo, qué cosa te genera adhesión. Esto está a esta altura muy estudiado y hay, yo diría, algoritmos que ayudan a que de manera indirecta vos empieces a recibir estímulos a través de, insisto, el Big Data, el cañón de Big Data electoral, muy poderosos. Esto no lo tienen todos los partidos, y mucho menos a nivel local. Yo estaba, lo conté ayer al aire en uno de los canales, me tocó reunirme no hace mucho con dos especialistas que venían de asistir a la elección mexicana y a la elección brasilera. Y me dijeron explícitamente el peso que tienen estas nuevas herramientas electorales, y me dieron una suerte de primicia o valoración de ellos. El cañón de Big Data electoral más poderoso de Latinoamérica lo tiene el PRO de Argentina. Por eso, mucha gente que a veces dice, pero ¿cómo puede ir alguien con esperanzas de ganar si estamos en la recesión que estamos, tenemos los índices de inflación que tenemos, los índices de pobreza que tenemos, los indicadores sociales que hay, la producción en ciertos lugares está como está, la utilización de la capacidad instalada industrial es del 50%, están muriendo 50 pymes por día, etc. ¿Desde dónde alguien puede pensar que puede ganar con ese cuadro de situación? Solo se puede entender cierta tranquilidad de algunos funcionarios si vos tenés en tu paleta de oferta y de herramientas esto que yo te hago mención, claro. este famoso cañón de Big Data electoral que, bueno, debe ser seguramente la herramienta más poderosa con que cuenta hoy el gobierno y dentro del gobierno el PRO. Miguel, vos sabés que nombraste recién o mencionaste sobre la participación de sectores religiosos. Acá en Esquel tuvimos, por ejemplo, un ejemplo del partido Avance Esquel, Avance escrito con 2B, ¿no? Y resulta que 2B larga, Avance Esquel, por la palabra Ava, ¿no? Más que nada. Y bueno, fue sorprendente que si bien no le alcanzó en su primera participación, fue la cantidad de votos que sacó, sorprendiendo. Y en su primera experiencia, quizás pueden decir, bueno, sí, le erraron con el candidato, no era muy carismática Sara Domínguez, le faltó roce político, le faltó manejo político, les faltó cintura política, saber haber sabido negociar con los sectores de las PASO que quedaron relegados. Creo que le faltó eso, porque hubieran hecho una mejor performance. Pero bueno, les va a servir de experiencia. Dice, cuando uno pierde, no pierde todo. Generalmente gana algo. ¿Qué? Cuando se pierde, se aprende, ¿no? Absolutamente. Sí. Igual te diría la metodología que están utilizando este tipo de partidos o este tipo de organizaciones religiosas, es en general colocando algún vicegobernador o algún cabeza de diputado en alguna lista de algo que ya esté en marcha. Por ejemplo, el ejemplo más cercano, ustedes lo tienen ahí, el Pechi Quiroga en Neuquén, que llevaba como candidato a vicegobernador a alguien de estas iglesias. Claro. O dicen que en la provincia de Buenos Aires ya se ha arreglado con alguna de esas iglesias para colocar candidatos en las listas a diputados nacionales o diputados provinciales. O sea, sobre lo ya existente, en muy pocos lados se largan solos, se largan como partido exclusivamente vinculado a lo religioso. Pero vale esta experiencia que vos contás, porque precisamente es muy posible que termine de ratificar esto que te vengo diciendo, de que la opción de un partido confesional por per se solo
no alcanza para dejar satisfechos a lo que la mayoría de ellos está buscando, que es tener cada vez más participación y más influencia. Y lo pueden hacer de manera indirecta sumándose a estructuras que a su vez le pueden ofrecer la experiencia de lo que es una militancia en tiempos electorales, ¿no? Claro, ¿qué se dice a todo esto por la Casa Rosada? ¿Qué pasa ahí? No, la Casa Rosada ayer ha tenido, yo te diría, algo contradictorio, porque, bueno, vamos de lo peor a lo más satisfactorio. Lo peor, sin duda, es que cada vez que van a un enfrentamiento, como fue primero en La Pampa, ayer en Mendoza y en la Intendencia de Jesús María en Córdoba, entre el PRO y la UCR termina dándole palizas. Ayer en Jesús María le arrebata la Intendencia al PRO, en Mendoza prácticamente duplica la cantidad de votos del candidato radical, que era el intendente de la ciudad de Mendoza, y al PRO, ¿no es cierto?, prácticamente duplica, y bueno, esa tendencia está absolutamente consolidada, marcando, por un lado, la alegría que obviamente siente el radicalismo, pero por otro lado, el decir por qué hemos regalado tanto protagonismo en la alianza, diríamos, que mantiene el radicalismo oficial con el PRO, si cada vez que vamos a la cancha, en la cancha ganamos nosotros. Esta es un poco la lectura que hace. Eso yo te diría es lo que más duele. Lo segundo que más duele es algunas bajas y retrocesos en relación a las elecciones anteriores. Te estoy hablando del caso Entre Ríos, sí. Te estoy hablando de lo ocurrido en la propia Jujuy, donde Morales gana, pero menos de lo que se había obtenido la vez anterior. Te estoy hablando de Chubut, digo, los números textos son números preocupantes. El tercer lugar es seguir perdiendo importantes capitales provinciales, con lo cual evidentemente la población urbana, que fue la que le dio el triunfo a Macri en su momento, ahora ha tenido un proceso de reconversión en sus humores y se pierde Paraná. Está bien, todo el mundo dice, el candidato en Paraná era un hombre que ganando las PASO igualmente no debería haber sido candidato. Lo dan como un resultado mentiroso y un repudio a que Barisco es un tipo que aparece complicado ni más ni menos que en el tráfico y la comercialización de drogas. Entonces, pero esto viene a notar una serie de pérdidas de capitales provinciales que es preocupante. Digo, perder Córdoba, perder Santa Rosa La Pampa, perder Santa Fe, casi seguro perdida en Santa Fe, donde estaba Corral, ¿no es cierto? Perder ahora Paraná, son capitales no menores, y esto genera preocupación. Por el lado de las alegrías, obviamente, lo de Mendoza, que genera contradicción porque pierde el PRO y por lo tanto la Casa Rosada no se puede poner contenta, sin embargo tiene el aliciente o el alivio de que la diferencia entre lo que sería el espacio Cambiemos, si es que se lograra mantener la sumatoria de votos entre los dos candidatos, digo, el del PRO y el radical, está bastante por encima de las candidaturas peronistas, donde obviamente ha habido una sorpresa porque los 7 más importantes intendentes del justicialismo que empujaban a uno de ellos, al de San Martín, o al de Maipú creo, sin embargo pierden ante la única candidata de la Cámpora que iba pegada en todos lados de la campaña a la cara de Cristina, que termina ganando ese paso del sector justicialista. Miguel, ¿cuál va a ser el tema de la semana, teniendo en cuenta los resultados de ya muchas provincias con las que quedan y las elecciones nacionales? El tiempo de definiciones en cuanto a lo que hace a la conformación de distintas listas, de distintos frentes, va a generar un tema central, es decir, un común denominador en cuanto a de cómo se van a conformar, quién es el 1, quién va a ser el 2, y a partir de ahí, ¿qué vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar propuestas o vamos a escuchar agresiones, desnotaciones de uno hacia el otro?
¿Cómo la ves la semana? Antes de las vacaciones de invierno. A ver, yo la veo difícil en este sentido. Difícil en términos complicados, a ver, en este sentido. Uno, me parece que el cronograma electoral se va dando de qué manera. Este miércoles se cierra, el fin de semana que viene posiblemente es la máxima elección, que es la elección de Santa Fe, y luego veremos la manera en que termina ordenándose el tema electoral a nivel candidaturas. ¿Por qué? Porque el tema electoral a nivel candidaturas implica el cierre después de la conformación de los frentes, ¿no? Claro, después del día D. El día D. Sí. Y yo te diría, hablemos después del fin de semana que viene, que es cuando de alguna manera vamos a tener más claro todo, ¿no? Tanto lo de los frentes como lo que haya ocurrido en Santa Fe. Bueno, me parece bárbaro. Y además, como siempre, arrancamos la semana bien instruido escuchándote, Miguelito. Te mando un fuerte abrazo desde acá y a disposición como siempre. Nos estamos reencontrando. Un abrazo. Chao. Chau, chau. Bueno, ahí lo escuchábamos a Miguel Ignacio Ponce, como todos los lunes, aunque a veces martes también, pero bueno, es parte ya del staff de FM Esquel, la radio de la cordillera. Tiempo de pausa, tiempo de los mates y tenemos Songarato por 4 años más.